Buenos días. Tras unas semanas apartado de la creación audiovisual por cuestiones de trabajo, vuelvo a la tarea de reflexionar sobre el sistema educativo español, esta vez en su vertiente universitaria. Al igual que en el vídeo anterior dedicado a la docencia, creo detectar en el sistema de investigación grietas parecidas a las que había en las aulas, aunque estas son de otro tipo. El resultado, sin embargo, me parece el mismo, el inicio de un camino descendente desde una situación anterior positiva. ¿De dónde vienen mis inquietudes y en qué consisten? Es lo que vamos a esbozar en este vídeo. Esto es reflexiones críticas y buscamos indicios de fallas en el sistema. Empezamos. Si comparamos la investigación actual española con la de hace 20 años, tras la pandemia y probablemente debido al flujo de dinero procedente de los fondos europeos, la proporción de docentes que investiga parece recuperarse, han aumentado las becas y ayudas, y con un rango temporal más amplio se detecta una mayor existencia de revistas y de sociedades científicas. Este progreso probablemente implica un mayor número de investigaciones, lo que llevaría a un observador externo a pensar que, en mi campo de trabajo, existe un panorama floreciente. ¿De dónde proviene entonces esta sensación de derrota que veo en ciertos lugares del sistema universitario? La errática política investigadora española se ha ido desarrollando mediante un sistema de reformas y parches, tanto en el ámbito nacional como en los autonómicos. Una reforma propuesta por un partido político y desarrollada parcialmente es modificada también parcialmente, normalmente a peor, cuando el color político cambia. Nuestro marco legislativo es un mosaico incoherente en el que se pueden apreciar distintos estratos. Los casos de corrupción de la crisis de 2008 dejan una normativa por la que la justificación de cada gasto se convierte en una tortura. Las alegrías presupuestarias actuales se traducen en una disminución de los sistemas de selección en becas y ayudas, y a todo esto hay que añadir que el flujo de dinero siga el ciclo electoral. En los años electorales, las convocatorias de proyectos y becas aparecen puntuales y con dotación abundante. En los años no electorales, la cosa puede variar. Como el buen cazador, los investigadores están acostumbrados a percibir estas señales y acomodar su tarea al signo de los tiempos, en una especie de adaptación al medio que forma parte de la profesión. En este sentido, la política universitaria se ha caracterizado en los últimos tiempos por tres líneas maestras para la práctica investigadora. A. Agrupar investigadores en torno a proyectos. B. La publicación en revistas prestigiosas o de alto impacto. Y C. La instauración de un sistema de acreditación que premie a los investigadores que trabajen y penalice a los que no investiguen. La motivación original es buena. Se intenta evitar que los investigadores trabajen de forma aislada para crear sinergias y se los fuerza a comprometerse con objetivos concretos que se evalúan en un tiempo dado. Se valoran los esfuerzos encaminados a la excelencia y se evalúa mediante criterios objetivos los resultados alcanzados. Sin embargo, como veremos, todo sistema es tan bueno como lo hagan sus usuarios, y cada uno de estos tres criterios ha degenerado en tres vicios. Los proyectos crearán redes de citas, la publicación en revistas de prestigio, investigación clonada, y el sistema de acreditación, un desplazamiento hacia temas de moda. A estas líneas de actuación hay que añadir la dicotomía original del sistema universitario, ya que es a la vez una carrera científica, pero no nos olvidemos, también una carrera laboral en la que, como en el juego de la oca, un joven investigador comienza en la casilla 1 y se mueve para alcanzar el paraíso, es decir, el funcionariado. ¿Por qué hablamos de la carrera laboral al analizar el sistema de investigación? Porque una de las actividades principales del futuro funcionario es su producción científica, y aquí el sistema le exige a ese joven investigador dos criterios absolutamente esquizofrénicos. Por un lado, una investigación de calidad, medida en publicaciones en revistas de alto impacto, y por el otro, le pide una investigación de cantidad, muchas publicaciones, sea donde sea. El primer criterio le servirá para pedir becas y ayudas y el segundo para acceder a puestos como profesor ayudante. Este hecho es vital en la deriva actual de la investigación española, porque todos los no funcionarios se ven obligados a seguir el ritmo de investigación de los más eficientes, aunque eficiencia en este contexto no sea una palabra precisamente positiva, lo que crea una presión hacia la cantidad sobre la calidad. Sobre estas líneas de base vamos a desarrollar las que a nuestro juicio son los pecados de la investigación universitaria en nuestra área en los últimos años. Todo investigador que desee optar a una plaza con una cierta estabilidad, y en nuestro sistema dicha plaza es la de profesor ayudante, debe presentar un número elevado de publicaciones, lo que es difícil porque investigar requiere tiempo. Sin embargo, en las comisiones de investigación se observan perfiles cuya producción científica manifiesta una productividad asombrosa.
Por ejemplo, resulta difícil de explicar que un recién doctor se presente un contrato de profesor ayudante un año después de la lectura de su tesis con 15 publicaciones, especialmente teniendo en cuenta que escribir un artículo de investigación supone varios meses de trabajo y varias semanas como mínimo de redacción. ¿Cómo se puede conseguir este objetivo? Quitando los casos de los genios, que los hay, enviando básicamente la misma investigación a diferentes publicaciones. Esto es posible porque las revistas tienen un grave problema para encontrar colaboradores que acepten hacer gratuitamente una revisión por pares y porque no se comunican entre ellas las propuestas que hayan recibido. De modo que si un artículo es rechazado en una revista porque se ha topado con un revisor estricto, el mismo artículo vuelve a ser enviado a una segunda revista hasta que sea aceptado por alguna de ellas. La aprobación por saturación es una forma rudimentaria pero efectiva de burlar las exigencias del sistema. Una segunda razón por la que esta estructura funciona se relaciona con las urgencias de las revistas científicas. Desde que se estableció el sistema de acreditación, para que una revista exista tiene que estar bien posicionada en los índices nacionales o internacionales y para ello ha de cumplir con ciertos estándares de publicación. Uno de ellos es la periodicidad de sus números, lo que obliga a editar sus volúmenes puntualmente siguiendo una cadencia de publicación fija. Para que esto sea posible, el proceso de aceptación de los artículos no se puede retrasar más de lo necesario, por lo que resulta un problema que 2 o 3 de los artículos programados para un volumen que ha de salir en fecha fija estén atascados en un proceso de revisión porque 2 revisores se han puesto exquisitos con la calidad del producto. Ante la disyuntiva de publicar con retraso o cerrar los expedientes abiertos, las revistas optarán por eliminar conflictos y publicar a tiempo, lo que acaba beneficiando a los peores investigadores que pueden ver su trabajo aprobado a pesar de las reservas iniciales. Por su parte, el evaluador puede ceder a la amable sugerencia del editor para relajar sus exigencias porque, en el fondo, está haciendo una actividad gratuita que no le produce ningún beneficio y que en no pocas ocasiones realiza como favor personal hacia los miembros de la junta directiva. Tenemos, por último, ciertas prácticas como las tesis por artículos. Este procedimiento, que se creó para las disciplinas científicas, permite que la tesis doctoral no sea un trabajo original de investigación, sino únicamente la compilación de varios artículos publicados previamente en revistas científicas. Esta medida puede tener sentido en áreas como medicina, en las que la investigación comparte espacio con la consulta médica y además se ha de realizar en equipos de investigación grandes y coordinados. Su transposición a las humanidades lleva a la siguiente práctica perversa. Un doctorando puede dedicarse durante el periodo de su beca a escribir solo 3 o 4 artículos de investigación, que a su vez van a constituir su tesis doctoral. Con esta tesis puede ganar el premio extraordinario de doctorado, puesto que lo que premia dicho premio son las publicaciones relacionadas con la tesis. Y si la tesis son las publicaciones, el premio está garantizado. E incluso con una ligera adaptación puede publicarlos como libro derivado de la tesis. Así, con la misma investigación, 3 o 4 artículos, consigue engrosar su currículo de 3 formas distintas. Esto es una adaptación espuria de un método que surgió para otras disciplinas, pero una vez permitido, marca un camino sin retorno, puesto que las personas que sigan el camino tradicional, que consiste en formarse durante 4 años en una investigación novedosa, están en clara desventaja ante sus competidores, que consiguen el mismo resultado y que incluso serán premiados. Esto crea una presión hacia la solución más fácil, en este caso hacia las tesis por artículos, y desvía el doctorado de su función inicial, que era, en tiempos, ir introduciendo al joven investigación en el duro y exigente camino de la ciencia. La obligación de que todos los profesores del cuerpo universitario publiquen en revistas indexadas ha producido una presión cuantitativa hacia la producción en masa. ¿Y qué se puede observar cuando aumenta el número de investigadores en un área dada? Que las áreas de investigación se expanden como la superficie de un globo cuando se hincha, y esto lleva a la ampliación fractal de la investigación. Pongamos un ejemplo. Un área fértil en lingüística pragmática son los marcadores del discurso, palabras como qué, pues, bueno, claro, etc. El español puede tener unos 200 o 300 marcadores en sentido estricto, lo que da margen para la producción científica. Pero si a ese campo entran 200 nuevos investigadores, no bastará con estudiar los valores de qué en español, sino que posiblemente se empezarán a explorar aspectos de estos valores, por ejemplo, viendo los valores de qué en las novelas de los últimos años. Esto abre el campo de estudio y se comienzan a estudiar los valores de qué en todo tipo de textos, mensajes de WhatsApp, novelas, columnas de prensa o libros de divulgación. Pero se puede seguir ampliando el campo si introducimos la variable lugar.
Podemos estudiar los valores de qué en los mensajes de WhatsApp escritos en México, en Uruguay, en Chile, y así hasta acabar con todos los países del dominio lingüístico español. Esto permite que el investigador que necesite un cuerpo de artículos listo para publicar pueda fácilmente aumentar su currículum distinguiendo un listado de valores de qué, investigación original, que va a comprobar en los mensajes de WhatsApp en México, artículo 1, Uruguay, artículo 2, etc. La ampliación de los temas de investigación permite la clonación de la investigación a fines de currículo. Estamos llenando las revistas científicas con artículos ruido que poco o nada añaden al estado de la cuestión y que son una mera confirmación rutinaria de lo que ya se sabe, simplemente porque la estructura laboral de la universidad obliga a la creación de carreras rápidas para optar a las plazas de estabilidad laboral. Reconozcámoslo, en toda disciplina existen áreas de investigación que son más fáciles que otras. Por ejemplo, hacer una edición crítica de una comedia del barroco es mucho más complicado y más laborioso que realizar un artículo de investigación sobre la clase obrera en una novela contemporánea. Asimismo, un trabajo de semántica formal, de fonética experimental o un estudio de eye tracking requieren de unos conocimientos técnicos amplios o de un aparataje técnico que hay que conocer previamente. Sin embargo, en otras áreas de investigación no hacen falta ni dichos conocimientos teóricos ni dicho aparataje, por lo que se puede conseguir un artículo de investigación completo en mucho menos tiempo que en los casos anteriores. Si un investigador joven debiera optar por un tema de tesis, elegir un tema complicado le va a garantizar más trabajo y menos éxito que optar por temas más sencillos, de modo que el propio sistema crea presión hacia las áreas de investigación que requieran menos esfuerzo. Es evidente que seguirán existiendo investigadores vocacionales honrados que se decantarán por el tema de tesis que más les apasione, pero van a tener que luchar contra otros menos vocacionales pero que conocen bien las reglas del sistema. Los primeros están en clara desventaja competitiva y tal y como está el mercado universitario, la presión hacia la selección natural del segundo grupo amenaza con borrarlos del ecosistema investigador. Existen ciertos temas que suscitan el interés de forma natural. Todo lo que trate las redes sociales, Internet o los medios digitales va a tener un camino más fácil que una investigación sobre las palatales en el dialecto navarro del siglo XII o sobre las estructuras subventivas de los verbos de movimiento. Así, si un investigador 1 decide escribir un artículo sobre, digamos, emojis y un investigador 2 se pone a trabajar sobre semántica formal, no solo es que el primero podrá ir publicando artículos a una velocidad muy superior al segundo por la dificultad intrínseca de la materia, sino que los temas de moda posiblemente tengan a su disposición revistas especializadas en dichos temas concretos, que en el mejor de los casos pueden estar indexadas mucho más alto que las revistas a las que tiene acceso el segundo investigador. Paréntesis. Es cierto que en este como en todos los casos existen investigaciones complejas sobre cualquier tema y puede haber grandes investigaciones sobre emojis. Se me puede objetar que esta actitud también cabe en temas, entre comillas, serios. Por ejemplo, una investigación diacrónica sobre un manuscrito medieval puede despiezarlo como un carnicero en artículos que traten las distintas partes de la oración, los artículos en el manuscrito X, los sustantivos en el manuscrito X, los verbos transitivos en el manuscrito X y así sucesivamente. Y de este modo se puede ir saltando de manuscrito en manuscrito. Esto no deja de ser cierto. Como hemos dicho antes, un sistema es tan bueno como lo sean las prácticas de sus miembros. La agrupación de investigadores en proyectos amplios e incluso en redes de proyectos produce un fenómeno curioso que podemos llamar las redes de citas. En estos casos se crean redes que funcionan mencionando únicamente los trabajos que están dentro del proyecto. De este modo, la masa crítica producida por todos los investigadores que están dentro crea una red de citas too big to fail, demasiado grande para caer, que les garantiza el impacto de su investigación únicamente por estar dentro de dicha red. También permite la ampliación fractal de la investigación, puesto que un resultado sobre una muestra puede ser replicado en un nuevo artículo sobre una nueva muestra, sobre una muestra más, y así sucesivamente proveyendo a los miembros de la red de materia de trabajo prácticamente infinita, aunque el resultado sea meramente confirmatorio y añada poco al estado de la cuestión. Este fenómeno va acompañado de un segundo y preocupante proceso que consiste no solo en citar a los que están dentro, sino en ignorar a los que están fuera, con lo que por un lado ganan visibilidad para los miembros de su red y al mismo tiempo le quitan visibilidad a los investigadores de fuera. Este procedimiento conculca una regla básica y no escrita del método científico que consistía en leer al menos todas las posturas relevantes sobre un tema dado. En esta vieja creencia, solo sobre la confrontación abierta con todas las explicaciones alternativas, la mía puede brillar como la más adecuada. Ahora, sin embargo, parece haber una especie de cancelación de las investigaciones que no pertenezcan a la cuerda o al sector propio. Ganar parece ser más importante que la verdad.
Cada vez se hace más importante mostrar en redes sociales, en páginas web y en documentación oficial que la investigación existe. Las instituciones que financian dicha investigación contribuyen a ello, puesto que obligan a que aparezcan los logos de la institución en todas las publicaciones y objetos de investigación creados por cada proyecto. Qué lejos estamos de aquellas épocas en las que los poetas paniaguados se veían obligados a agradecer la ayuda económica a sus mecenas en sus obras. Aclaremos que publicitar la investigación no es en sí algo negativo. Es más, todos hemos llegado a conocer proyectos o resultados de investigación valiosos por esta vía a los que difícilmente habríamos llegado por caminos tradicionales. Esta tendencia se inserta dentro de la corriente más general por monitorizar toda nuestra vida en las redes sociales, y como en estas, junto a los efectos positivos, produce efectos negativos. Por eso es cada vez más frecuente que las intervenciones en congresos se twittericen, se instagramicen y se tiktokicen prácticamente en tiempo real. Así, mostrar que se está investigando se convierte en algo casi tan importante como la propia tarea de investigación. Se nos informa por redes sociales del desarrollo de, por ejemplo, una mesa redonda, lo que suscita comentarios vacíos y halagadores del círculo vinculado a la persona que lo emite o al grupo de investigación que lo produce, sin haber estado presentes en el acto y sin conocer sus contenidos. Como en el episodio de Black Mirror en el que la vida de sus personajes dependía de su aceptación en un índice social, poco a poco nos vamos atando al cuello la obligación social de darle al me gusta de este tipo de comentarios. En un nivel más general, la justificación de un proyecto de investigación se puede basar no tanto en la solidez de sus logros, sino en una página web bien diseñada, en una larga lista de congresos a los que se ha asistido y en una publicación final en una editorial más o menos de prestigio pagada por el dinero del propio proyecto. Como en el caso de las acreditaciones de los títulos universitarios, prometemos vídeo futuro, al final acaba importando más la forma que el fondo. Como dijimos antes, más allá del marco institucional está el terreno de las prácticas científicas, que depende de los propios investigadores. Es en este terreno donde una norma se hace tan buena como son las prácticas que desarrolla dicha comunidad, y es aquí donde se puede detectar una tendencia a pervertir ciertas prácticas que pudieran dar lugar a un sistema sano para provecho individual. Cuál sea la evolución futura de esta tendencia, solo el tiempo lo dirá. Gracias por haber escuchado hasta el final y hasta la próxima.